Bien amigos, tengo otra pregunta, otra consulta que vi hoy en los grupos de OPACTIC. Recuerden que nosotros tenemos una comunidad enorme de grupos de tecnología. La comunidad se llama OPACTIC, que significa Organización Panameña de Comunidades de Tecnología y Comunicación. Y en uno de esos grupos, el de inteligencia artificial, estaba la pregunta acerca de cómo hace estas respuestas o cita estas respuestas Perplexity al buscar fuentes. Pero no solamente lo hace Perplexity, lo hace Bing, o sea, Copilot, lo hace Gemini en Google, eh, y lo hace ChatGPT cuando cita fuentes y le buscan para buscar por web. Y obviamente hay un método específico por el cual todos hacen la muestra de resultados o entregan resultados. Y no son todas de la misma forma. Entonces recopilé un pequeño documento que de repente voy a ver si los pongo disponibles para ustedes en mis redes sociales, donde se destaca cómo se hacen estas búsquedas, cómo se validan las búsquedas y cómo se determina cuáles son las fuentes más confiables de información al brindar las respuestas dentro de los resultados de las búsquedas. Y es básicamente, todo parte básicamente del mismo principio de Google, o sea, cuáles son las metodologías que utilizan los buscadores. Y digo las metodologías, no la metodología, porque hay distintas formas de entregar información según el contexto de la pregunta. ¿Ok? Hay preguntas que se refieren a datos específicos, a investigaciones, al contexto general, bueno, todo tipo de contextos. Y por eso eh, hay distintas metodologías para entregar los resultados. Entonces, básicamente les voy a ir formulando lo que tengo aquí, ¿no? Análisis semántico, ¿ok? Los LLM utilizan un algoritmo de procesamiento de lenguaje natural para comprender el significado de las consultas de los usuarios. O sea, estamos hablando de entender el contexto, o sea, la intención de lo que quiere conocer el usuario, lo que quiere saber. O sea, que eso primero hay que interpretarlo. Entonces, búsquedas avanzadas en bases de datos y web. Herramientas como Perplexity integran motores de búsqueda avanzados que rastrean múltiples fuentes, incluyendo bases de datos académicas, artículos revisados por pares y contenidos de web indexado. Esto permite acceder a información actualizada y diversa. O sea que se va directo a la web para tratar de, a través de web y su propia base de datos, conseguir información más relevante y más actualizada posible. Para ello utilizan clustering y agrupación de información. El clustering es bien importante. Perplexity, por ejemplo, utiliza técnicas de clustering para agrupar resultados similares y presentar respuestas estructuradas, lo que mejora la precisión y reduce el ruido en los resultados. O sea, trata de entregar información más precisa, más concisa en los resultados. Entonces, ¿cómo se evalúa y cómo se estructura la fuente de información? Vamos a verlo. La verificación de credibilidad. Ya aquí empezamos a entrar en el campo de qué tan veraz es esta información y si se puede confiar en las respuestas y resultados que brindan estas herramientas. Antes, en ChatGPT, nosotros teníamos o que confiar o que validar en las respuestas que nos brindaba ChatGPT. Y en muchos casos, todas las recomendaciones que nosotros brindábamos eran verifica, valida, no confíes en los primeros resultados, porque ChatGPT tiende a, o tendía más a, a alucinar, o sea, a rellenar los vacíos con respuestas inventadas o creadas de manera creativa, si no encontraba la respuesta dentro de su entrenamiento. Y eso continúa siendo así hasta hoy en día. Herramientas como Perplexity y la verificación en la web permite que la plataforma vaya a web, busque fuentes de información y traiga esa respuesta para que por lo menos esté validada. Pero ¿cómo sabemos que está validada, que esa información que se encontró es relevante? Y aquí es donde viene eso. La verificación de credibilidad priorizan fuentes confiables. Por ejemplo, artículos revisados por pares, publicaciones de instituciones académicas reconocidas y bases de datos indexadas. Por ejemplo, Google Scholar y Web of Science. Entonces, el análisis de citas y referencias se refiere a las fuentes que son ampliamente citadas, o sea, que tienen muchos enlaces que hacen referencia entre sí. Y ahora van a ver el punto común entre todos estos, el denominador común. Las fuentes que son ampliamente citadas o referenciadas por otras investigaciones suelen considerarse más valiosas, obviamente.
Esto se debe a que indican un impacto y una aceptación significativos en la comunidad académica o científica. Estos dos primeros se refieren más a investigaciones. Entonces, la evaluación de la auditoría, ¿ok? La autoría. Y esto se refiere al Rank Authority. Eso es un índice que se le otorga a los sitios web de acuerdo a ciertos parámetros para determinar si la web de verdad tiene la autoridad para hablar acerca del tema que está tocando entre las páginas que tiene dentro de su propia web. O sea, una web de veterinaria hablando de golf no tiene la autoridad suficiente para hablar de golf, pero sí lo tendría para hablar de veterinaria. A eso es a lo que se refiere. Entonces, se verifica la trayectoria y las credenciales de los autores, así como su afiliación a instituciones de prestigio. Esto ayuda a determinar la confiabilidad de la información. Entonces, la consistencia entre fuentes. Los LLM comparan múltiples fuentes para identificar coincidencias y discrepancias. Esto es para continuar el razonamiento y verificar que realmente la información que se entrega no tiene puntos conflictivos entre sí con otras fuentes de información que puede que tengan mejor credibilidad o mayor credibilidad que la que están referenciando. Hay otras técnicas avanzadas adicionales, métricas cuantitativas, aprendizaje reforzado, análisis de contexto, que son parte del entrenamiento en sí de las LLM. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que hay entre DeepSeek, OpenAI y Perplexity? Recuerden que DeepSeek también tiene Deep Research. Entonces, DeepSeek se destaca por su enfoque en la transparencia del razonamiento. Transparencia hasta que se le pregunta acerca de algún dato que tenga que ver con políticas de China. Pero bueno, se destaca por su enfoque en la transparencia del razonamiento y su capacidad para mostrar el proceso detrás de las respuestas. Ustedes pueden ver el proceso de razonamiento que hace sobre sí mismo para brindar respuesta y traer contexto sobre la pregunta del usuario. Además, su arquitectura su arquitectura de mezcla de expertos le permite activar solo los parámetros necesarios, optimizando la eficiencia. Vamos a tener que hacer un video sobre qué es la mezcla de expertos o mix of experts. Entonces, OpenAI utiliza modelos como GPT-4, que es muy avanzado, GPT-4o, que se enfocan en la generación de texto coherente, contextualmente relevante. Nuevamente, la relevancia es muy importante. Sin embargo, su enfoque es menos especializado en la búsqueda profunda de fuentes comparado con Perplexity. ¿Okay? Perplexity ahora mismo es el modelo más avanzado en la búsqueda en la búsqueda de fuentes para encontrar la información más confiable y más relevante. Entonces, Perplexity combina IA con algoritmos de clustering y análisis semántico para ofrecer respuestas estructuradas y verificadas. Entonces, ahora vamos a entrar en el mundo del Deep Research que está ofreciendo Perplexity que antes no ofrecía. Su Deep Research Tool está diseñado específicamente para la investigación profunda, lo cual lo hace ideal para usuarios que necesitan información precisa y organizada. Todos estos elementos que les he señalado tienen origen en los sitios web. Es extremadamente importante tener contenido vital. Ahora no solamente para los buscadores, sino para las plataformas de inteligencia artificial que tienen sus propios robots de búsqueda para encontrar esos sitios web que están enlazados entre sí para poder determinar quiénes son los que tienen un mayor rango de autoría y cuáles son los más relevantes. Y hacer sus propias búsquedas semánticas para alimentar sus propias bases de datos. La web y los sitios web son la fuente número uno de información, no las redes sociales. Ojo. Entonces, estamos hablando en referencia con los LLM, ¿ok? Bien. Limitaciones y desafíos. Vamos a agregar un poquito acerca de esto. Sesgos. Las LLM pueden heredar sesgos presentes en los datos de entrenamiento de las fuentes consultadas. Perdón, y estamos hablando del entrenamiento que han recibido previamente a las búsquedas que se hacen en la web, porque ahora buscan sobre las fuentes. O sea, buscan las fuentes para brindar la información y dar la respuesta. Sobrecarga de información con gran cantidad de datos, los LLM deben filtrar información irrelevante o redundante. Está bien. Eso será una limitante o un desafío para los autores. Y actualización constante. Las fuentes de información cambian rápidamente, por lo que los LLM deben mantenerse actualizados para garantizar la relevancia y precisión de las respuestas. Súper interesante.
Por eso es importante que mantengamos nuestros sitios web nutridos de información pertinente, relevante y actual. No descuiden los sitios web. Así que con este pequeño resumen, que no fue tan pequeño, llevo 10 minutos en este video, pretendo que tengan una visión bien amplia de cómo impactan las búsquedas por fuentes, aunado ahora al Deep Research en estas plataformas de LLMs. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.